Ok. Ponme la noticia, por favor, señor director, que yo creo que esta es la noticia más importante del día de hoy. Esta noticia, la jueza Laura Taylor Swain, y vamos a explicar esto. Y yo creo que esto, gente, de verdad, en serio, les pido, por favor, préstenme atención. Si no quieren escuchar nada más ni ver nada más, chévere, pero esto sí son palabras mayores. La ley promesa se aprobó el 30 de junio del año 2016, ¿verdad? La ley promesa. ¿Qué pasa? Esa ley establece lo que se llama un stay, ¿verdad? Eso le dicen en inglés. Es un detente, cógelo con calma. Esto es decirle a los cobradores, la gente que viene a cobrarte, los acreedores, la gente que tú les debes, chavo, son los acreedores, ¿verdad? Tus acreedores. Le dice, hey, yo estoy declarando quiebra, aguántate en eso de cobrar. Por ley federal, la ley federal dice, si yo me cojo a quiebra, en el caso de Puerto Rico, a través de promesa, promesa es un capítulo especial de la ley de quiebras, capítulo 9, ¿verdad? Como si fuera la Biblia, capítulo 9, versículo tal, pues algo así, pero la parte de Puerto Rico, la parte de los territorios, es una parte especial del capítulo 9. Usted va a Éxodo 20 y va a encontrar los 10 mandamientos, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni semejanza, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, guarda el sábado, no matarás, honra a tu padre y tu madre, no matarás, no hurtarás, etcétera, ¿verdad? Esos son los 10 mandamientos. Éxodo 20, vaya y léalo, no me crea a mí. Búscalo en su Biblia. Pues lo mismo está en los 10 mandamientos de la quiebra, ¿verdad? Y los 10 mandamientos de la quiebra están en la ley, en capítulo de la ley de quiebra federal. Y hay un capítulo que es específicamente para los territorios Puerto Rico. Ok. En esa Biblia de quiebra, ¿verdad? Está esta parte y es un stay. Es decir, cobradores, ustedes no pueden cobrarle a Puerto Rico la deuda mientras esto esté en vigor. Es decir, la ley dice, cobradores, yo te debo, pero voy a chequear a ver, como estoy en quiebra, voy a chequear a ver cuánto te puedo pagar. Vamos a negociar, vamos a dialogar. Siéntate aquí, te voy a hacer una oferta. Tengo una canción de Padrino, tiene que quedar por ahí, tiene que todavía estar por ahí. Yo sé. Tú eres mala. Yo pido ahí, ¿verdad? Está bien. Mejor no la ponga. Está bien. Déjala ahí. Ok. Bueno. Te voy a hacer una oferta que no vas a poder rechazar. Ok. Pues la jueza está diciendo el 1 de diciembre, 12 en inglés, 1/22 en inglés. 12, ¿verdad? Mes primero, el día 1. In English, tienes que traerme el plan de cómo vamos a pagar la deuda para atrás. Y la jueza dice, mira, es que ustedes tienen desde el 30 de junio sin pagar. O sea, desde hace 6 años que ustedes no pagan la deuda y los acreedores están diciendo, los cobradores dicen, ya está bueno del stay se acabó el stay, dame steak. ¿Y qué pasa? El stay es, no cobres, la jueza está diciendo, hay que empezar a pagar. La última vez que estaban, y la jueza está diciendo, así que negocien. La Junta está diciendo, es que no se puede pagar esa deuda, está muy caótica la situación para pagar esa deuda. La Junta que aquí odiamos, que todo el mundo dice que es Lucifer, el diablo, Satanás, la Junta está diciendo, es que es demasiado. Esa deuda es muy duro para pagarla, especialmente en este momento. La jueza está diciendo, es que llevan 6 años sin pagar. ¿Qué quiere que en algún momento hay que pagar deuda? La jueza, esta es una jueza federal, está diciendo, oye, yo le he dado break. Llevan negociando desde el 30 de junio del 2016. De hecho, desde antes, porque los acuerdos de indulgencia empezaron en el 2014. Así que básicamente la deuda no asegurada de la autoridad de energía, estamos sin pagarla desde el 2014. Vamos para 8 años. Y la jueza está diciendo, hay que empezar a pagar. Ya van 8 años ahí. ¿Se acuerdan del gobernador hijo de su madre, irresponsable, puerco, que le dijo a Puerto Rico no hacía falta la ley promesa? No hacía falta la ley promesa. No hacía falta. Y ganó las elecciones. Y yo les decía a ustedes en aquel entonces que Pierluisi le dijo a Puerto Rico la verdad, porque dijo que sí hacía falta la ley promesa, pero Ricardo Rosselló decía que no hacía falta la ley.
Pues Ricardo Rosselló, el 3 de mayo, ahora en español, del 2017, embustero que era al fin, porque ese tipo era un embustero de 7 pares, después de que dijo, no hace falta la ley promesa, él y todo su equipo de trabajo, la gente más cercana de su equipo, no hace falta la ley promesa, esa ley es mala, diabólica, esa junta diabólica. Rápido, una vez llegaron a gobernar, este día, el 3 de mayo, fueron rapiditos, gente, no hicieron más que ganar y se fueron, dame la ley, aguanta que no puedo pagar la deuda. ¿Se acuerdan de eso? Porque el país se lo olvida. ¿Quiénes le dijeron la verdad y quiénes le mintieron? Casi todos los analistas políticos, había unos analistas políticos por ahí haciendo anuncios de que no hacía falta la ley. Había un montón de analistas políticos cobrando chavos y haciendo billetes. Hubo otros que no cobramos ni un centavo, al revés, cogimos cantazos y nos decían que éramos los que estábamos abogando porque nos metieran a una junta. Y hubo algunos que hicieron dinero de eso, en sus conciencias quede. Pero el gobernador puerco, tengo que decirlo así porque es que cuando tú vendes a tu país, tú eres un cerdo. Ese gobernador que dijo que no hacía falta la ley, no hizo más que llegar a gobernar. ¡Sí, la necesito! Y la pidió el 3 de mayo. Y desde entonces está esto ocurriendo. La jueza nos ha dicho, se acabó. Hay que llegar a un acuerdo. 8 años después de que dejamos de pagar la deuda, y específicamente cuando empieza el stay, que es el 30 de junio, duraba hasta esta fecha, que fue cuando el gobernador Ricardo Rosselló, el embustero, y todo su equipo de trabajo que le dijo al país que no hace falta pagar la deuda y que todavía están guisando bajo Pierluisi, toda esa gente que ya volvieron y están de analistas políticos por ahí, toda esa gente que está guisando a través de contratos en los puertos y traen paquetes a Puerto Rico y están en guisómetro encendido, todo ese equipo de trabajo, gente, toda esa gente volvió y toda esa gente está haciendo chavos con las dos manos. Toda esa gente que le mintió a Puerto Rico, la jueza nos dijo, ya les he dado esta ley por 6 años, hay que empezar a pagar. ¿Qué significa eso? La última vez que Puerto Rico se negoció esto fue en septiembre. Los bonistas estaban pidiendo que nos cobraran $24 mensuales de factura. En la factura, si usted pagaba 200 pesos, pagara 224 en la factura de la luz para pagar la deuda. Pero hay un pequeño problema. El gobierno también ha dicho que hay que pagar las pensiones. Los pensionados, ¿verdad? Hay que pagar las pensiones. Eso significaría cerca de $15 adicionales en la factura para un total de casi 40 pesos, 39 a 40 pesos mensuales más en la factura de la luz. Eso es lo que significa. Quedarnos sin esa ley significa esto. ¿Se acuerdan del gobernador embustero puerco que le dijo al país que no hacía falta? Pero no hizo más que ganar y se fue a pedirla. Eso es para que ustedes vean quién les miente y quién dice la verdad. La jueza está diciéndonos, tráiganme un plan para el 1 de diciembre. O sea, el mes que viene. Eso es lo que está diciendo la jueza. La Junta está diciendo, es que, jueza, cualquier plan que le traigamos es demasiado caro. Excepto ese. Ese dice que hay que pagar. Ese no, ese dice que no. O sea, cualquier plan para pagar la deuda, dice la Junta, la mayoría de la Junta, 5 miembros de la Junta dicen, es demasiado, es muy caro, es mucho dinero. Y es por 50 años. Nuestros bisnietos van a terminar de pagar la deuda que nosotros le hemos dejado. Y por último, le voy a recordar al país que fue Luis Fortuño y Aníbal Acevedo Vilá, los gobernadores últimos que pudieron coger deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esos dos exgobernadores que por ahí andan pululando, cabildeando y cogiendo chavos y representando intereses privados y haciendo un dineral. Esos dos exgobernadores que por ahí andan pululando y que le hablan al país como si fueran los grandes sabiondos, fueron los dos que cogieron un montón de chavos prestados. Y díganme, ¿para qué cogieron esos chavos? ¿Hicieron plantas nuevas? ¿Hicieron cogeneradoras nuevas? ¿Arreglaron el grid eléctrico, el sistema de transmisión y distribución? No, gente. Cogieron todos esos chavos, ¿por qué? Y termino con esto. El gobierno hizo una cosa que se llama scoop and toss, que es que cuando le tocaba pagar 400 millones, para cuadrar estos 400 millones, cogían los de la Mastercard, los pagaban con la Visa. Y cuando llegaba los de los 400 millones de la Visa, los pagaban con la American Express. Y cuando llegaban los de la American Express, iban a la Discover. Y cuando la Discover, American Express, Visa y Mastercard dijeron, no hay, pues fueron a Island Finance. Y ¿sabes lo último lo último, ¿verdad? Cuando Island Finance le dijo, hey, y me va a pagar a mí, y dijeron, diablo, ¿y cómo le pago? Fueron al punto de droga. A ver si en el punto alguien le prestaba. Y cuando fuimos al punto de droga nos dijeron,
¿Qué te dicen en el punto? Plomo, plata o plato plomo. ¿Y quién ganó? ¡Triunfó el mal!